728 drones. 728 drones rusos acometieron devastadoramente el territorio ucraniano el día de hoy. Además, 7 misiles de crucero y 6 misiles hipersónicos Kinzhal. Rusia machaca y machaca desde el inicio de su ofensiva de verano, una ofensiva híbrida por aire y por tierra y una ofensiva secreta, como presentamos aquí anticipadamente, y podríamos presenciar en los próximos días ataques incluso más devastadores. Está comenzando, de alguna manera, está comenzando el fin de esta guerra ante la posibilidad del colapso de las defensas ucranianas. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 233 de Demoliendo Mitos en la Política, charlas en vivo desde Berlín, Alemania. Recuerden, por favor, ayudarnos con el pulgar arriba y muchas gracias por acompañarnos, naturalmente. Desde España, al otro lado de la pantalla, nos acompaña el señor Fernando Moragón. Fernando, ¿qué tal todo por ahí? Bien, bien, bien. Aquí, pues en pleno verano, en fin, pues eso, celebrando los días que tenemos 36 grados, lo celebramos aquí y tal. Y estas cosas, bebemos 5 litros de agua más y tal. Porque ya digo, un julio duro porque, a ver, por el momento, que no sabemos al final cómo acabará la cosa, pero porque desde que hemos empezado julio, no hemos bajado de 36. O sea, con lo cual... en julio es habitual, sí, hay días muy calurosos y siempre se te cuela algún día o 2 o 3 de 40 grados. Pero siempre también hay algún día de 34, 35, 33, pero hasta ahora ni uno. O sea, que esto, el cambio climático aquí tremendo y espero que en Alemania también. Digo, pues no sé por qué se me ha ido la... No sé en qué estaba yo pensando. Pero vamos. Fernando, no descienden de 32 grados y los rusos no descienden de 300 drones, porque desde que comenzó esta ofensiva, todos los días, por lo menos 300 drones impactando prácticamente todos en su objetivo. Generemos la imagen visual de eso todos los días. 300 drones como mínimo, algunos días con 550, otros días otros más, sí. Con un poquito más, un poquito menos. Ayer 728 ataques con drones. Fernando, eso de alguna manera un récord Guinness. Yo no recuerdo otra guerra. No. Por supuesto que hay que decir que de esos, ¿cuántos eran? 728, ¿no? Bueno, de esos 728, al menos 855 han sido derribados por los ucranianos. Pero bueno, dicho esto, no, efectivamente, digamos el récord, ¿cuántas veces no? Pero porque la última vez, el último récord que fue hace como 3 semanas o así, más o menos, dijimos, se volverá a batir el récord bastantes veces a lo largo de este verano y pues lo estamos viendo. Porque además, las malas noticias para los ucranianos es que, lo estaba buscando por aquí, porque como soy un desastre, hay una fábrica donde se producen los geranios famosos, los Gerán, y esta está ampliando notablemente sus instalaciones. A través de fotos de satélite se ha podido ver que se están construyendo nuevos edificios y yo ya en esto me cubro las espaldas porque te acuerdas de que cuando decíamos aquello de bueno, le estaban diciendo los norcoreanos que se están combatiendo en Kursk y todos, yo el primero, decíamos, no, que van a estar los norcoreanos en Kursk, que no, que esto es imposible. Y luego resulta que estaban, las cosas como son. Bueno, pues lo que dicen, yo no sé si eso es verdad o no, podría ser, pero es que en esa ampliación enorme, gigantesca que están haciendo de las instalaciones de esta fábrica, se están haciendo también ampliación de barracas o para trabajadores, porque hablan de que van a ir varias decenas de miles de norcoreanos a trabajar allí.
Sí, Yo ya mejor cubrirnos las espaldas por si acaso. ¿Visto lo visto? Leído es algo parecido también, Sí. no solamente para la construcción de drones, sino también para las nuevas líneas de producción de tanques T-90. Efectivamente. De tanques T-90 completamente Tiene, nuevos, no sí, no, ayornados o modernizados, no, no, no. modernizados, no, nuevos de cero. Claro, pero Fernando, tiene su, aquí sí. tiene su lógica, ¿eh? Al final ya veremos, pero tiene su lógica porque a Corea del Norte, es decir, que obviamente su principal enemigo es Estados Unidos y Corea del Sur, la fabricación masiva, es decir, aprender a fabricar de manera masiva. Digamos, no olvidemos que los geranios son una versión ya muy mejorada de los Sajit iraníes, es decir, aprender a fabricar, aparte del trasvase de tecnología, esto de manera masiva, tiene un interés para ellos extraordinario, porque supone poder, en caso de conflicto con Corea del Sur, poder tener una cantidad y una capacidad de producción de drones absolutamente descomunal. Así que aprender, digamos, a fabricarlos y formar personal cualificado, pues tiene su sentido. Sí. Además, los ingresos de los trabajadores, el ingreso de divisas, negocio redondo para ambas partes. Aquí el mapa de los ataques rusos, según los propios ucranianos, en amarillo los ataques con drones mayoritarios, 728, según los propios ucranianos, mayormente geranios, aunque también algún otro por ahí. Y después en rojo los misiles de crucero, no muchos, aparentemente 7, los KH-101 y 6 misiles hipersónicos en azul en el mapa, Kinsal. Todos estos ataques impactando por sobre todas las cosas en Lutsk y en Zhytomyr, hace unos días en Kiev, antes de eso, si no recuerdo mal, Lviv hace algunos días. Ahora estas dos ciudades como foco principal, también en otros lugares, pero estas dos ciudades recibiendo lo peor, Lutsk y Zhytomyr. Algunas imágenes de el día de ayer, como esta. Esa imagen con todo el aspecto de un misil Kinsal. Y es un KH-101. La diferencia de velocidad total entre uno y otro, lo voy a presentar de nuevo. Sí, es que uno es hipersónico y el otro no. El primero ni lo ves, es decir. Exactamente, tal cual. 1, 2, 3, hay otro ataque, aparentemente un dron. Defensas antiaéreas 0. Bueno, aquí más imágenes, los fuegos. Pero vamos, en el tema de los Kinsal, aunque las tuvieran, tampoco les sirven para nada. Pero bueno. Efectivamente. Aquí lo presento una vez más para... Sí. Es que es muy rápido. Por la diferencia entre uno y otro y como respuesta a los medios occidentales, de acuerdo a los cuales los sistemas antimisiles Patriot, ¿no? Los sistemas interceptores Patriot, los THAAD, todos ellos supuestamente pueden realizar intercepciones de misiles hipersónicos. Mentira flagrante de punta a punta. Aquí ninguno. Aquí un Kinsal. Sí, es que no se ve, o sea, hace ahí mucho más lento y tampoco pueden los KH-101. KH-101, son los de crucero, los más avanzados. La KH para mí, la pronunciación de la transliteración de KH, ellos lo llaman como sh. Seguramente, a ver. Zhytomyr, ZH y Tomir, en ruso, escuchándolo en ruso, lo llaman Zhytomyr. Yo soy el primero que hago la barbaridad, ¿eh? Y es que tendemos a digamos que coger el alfabeto cirílico, que es como lo que ellos nombran a sus cosas, entre ellos los misiles también, es decir, y leerlo cuando podemos, como si fuera alfabeto latino. Pongo un ejemplo conocido. La URSS, escrito en alfabeto cirílico, pues ves una C, 3 Cs y una P. Y dices, yo decía siempre, pues CCP. No, la C es una S, 3 S y la P es una R.
Es decir, Sí, y entonces, que a los misiles claro, Kinsal, también sí, escritos Kin, sí, Z-H-A-L, y ellos no lo llaman Kinsal, como lo llamaríamos nosotros, sino que lo llaman no. Kinshal. A la ZH como una Y o como Bueno, una cosa así. encima es que ellos tienen una cosa que es impronunciable, o sea, es dificilísimo. O sea, aquí nosotros tenemos fundamentalmente, bueno, la che, pero ellos tienen algo así, mal pronunciado. Los rusos, si hay algún ruso, se va a partir de risa, pero ellos tienen algo así como se, tienen 4 variantes distintas. Imposible, o sea, no distingues una de otra y tal, y ellos sí, ellos. Entonces, bueno, o sea, Aquí más imágenes, Fernando. bueno, ese es un Geranio. geranio que ha pegado un estacazo, pero de los gordos. Ahí sí, los geranios sí se ve bien cómo caen, pero van más lentos. Ahí otra vez. Sí. Aún así, intercepciones Nada, mínimas, pues es que o ninguna. ya no tienen casi sistemas. Y los mejores que tenían, y los más eficaces, más que los Patriots y tal, entre otras cosas porque los ucranianos los conocían mejor, eran los S-300. Es decir, y los S-300 ya no les quedan prácticamente. De hecho, lo que se está probando es que incluso cierto material soviético y por lo tanto antiguo, pues da mejores resultados que mucho hipertecnológico moderno, digamos norteamericano, occidental. Es decir, que bueno, y se está demostrando ahora. Luego revelaremos Sí. cosas y tal, porque El otro día, Fernando, en el chat alguien respondía a un comentario mío. sí, Yo rechazaba la posibilidad de intercepción de los misiles hipersónicos en términos generales directamente. Y alguien respondía por ahí, no, los nuevos sistemas S-500 rusos sí pueden. Bueno, eso según los rusos con un sistema prácticamente experimental y no documentado en ningún lugar. Yo todavía, hasta que no lo pueda presenciar, todavía con mis dudas, los Patriot no pueden, los THAAD no pueden, los Iris-T alemanes tampoco pueden. Hasta ahora, con cualquier misil hipersónico, impacto. Así de sencillo. de hecho, a ver, como no es que esté estrictamente clasificado, sabemos, conocemos los S500 desde hace tiempo, de que estaban ya fabricándose, ya hay sistemas S500 operativos, en unidades. No hay muchos, pero los hay. No están en Ucrania, eso ya lo digo de antemano. En Ucrania lo más que se ha llevado son los S400. Estos no los quieren llevar por razones obvias, ¿no? Esto te lo guardas para algo más gordo. No olvidemos, pero vamos, las características que se han divulgado pues son limitadas, como no te van a contar todo lo que hacen, pero por ejemplo, una que sí y esta sí que es factible, a ver, es verosímil, es decir, es que tiene un alcance de 400 kilómetros de tal hacia arriba, digamos, de tal manera que puede derribar objetos satélites en baja altura. La Estación Espacial Internacional, si quisiera, la podría derribar. Otra cosa que no tiene más mínimo sentido hacerlo, porque también están rusos allí, pero bueno, para que nos hagamos una idea. Esto sí, posiblemente, porque bueno, es muy mejorado en todos los aspectos con respecto al S400, pero digamos que lo que nos cuentan es limitado y no olvidemos que algunas de las cosas que nos cuentan pues seguramente son exageraciones, como hace todo el mundo. Mentirijillas. Es como lo de. El otro día leía, pues, en lo típico, ¿no? Tal aldea ha sido tomada por tal. Mira, por ejemplo, el otro día, cuando estábamos hablando de este giro que habían hecho en Kupiansk, cercándola, pues bueno, luego debate entre los que crean los mapas. ¿Ha sido tomado? ¿No ha sido tomado? Tal. Que sí, que no. Estaban con eso. Y una de las cosas que te decían muy razonables, pues es a ver, no nos creamos, y esto lo decían los prorrusos, es decir, no nos creamos que porque como pasa algunas veces, sobre todo en aldeas, no en grandes ciudades, pues que diga el Ministerio de Defensa que ha tomado toda la aldea, pues muchas veces no es cierto. Es decir, Sí, sí. que pasa, vamos, que es normal, o sea, en la guerra se miente. Y aparte que otras veces ni siquiera tienen ni idea, porque ni está en manos de unos, ni está en manos de otros. Hay un combate en la aldea de tal manera que es imposible
definir en manos de quién está. Porque a veces estamos hablando de 4 calles. Estás luchando y tomas 3 calles, pero luego contraatacan los ucranianos, por ejemplo, y te toman 2 más y tú te quedas con una. Y así estás varios días, o a veces más tiempo. Sí. Entonces, sí. Yo por eso, hasta que no documenten las cosas en video, hasta no presenciarlo. No lo rechazo, pero tampoco lo convalido. Yo presento la información con esta salvedad. De hecho, aquí, Fernando, no íbamos a comenzar por acá, pero según esos reportes, el Ministerio de Defensa, en Kupiansk habrían realizado aún avances más allá de lo conquistado hasta el pasado domingo, en dirección, como habíamos... Esto es lo que se cuestiona, lo que se está debatiendo ahora, y depende de las fuentes. Hay quien dice que sí, hay quien dice que no. Hasta a la autopista H26, ¿cuál el debate? Básicamente que en lugar de colorear el mapa a partir de las imágenes, los videos, con los rusos izando la bandera, en este caso, el último avance registrado en video, si no recuerdo mal, apareció más o menos por aquí. Ahora puedo retroceder en el mapa hasta ese más avance. O menos, sí. Y todo esto responde a informes, a reportes del Ministerio de Defensa. Ahora, si los informes los presentara Rusia, los presentara Ucrania, yo los rechazaría de cabeza, de una, ¿sí? Directamente, porque presentan informes falsos todo el tiempo. Los rusos, en cambio, hasta ahora, por lo general, el Ministerio de Defensa presentó los avances mucho después de la confirmación en video. Entonces esto genera dudas, una cosa rara. Por primera vez un avance anunciado primero por el Ministerio de Defensa y después recién supuestamente en algún momento confirmado. Pero también pasa otra cosa, pasan otras 2 cosas. Una, que por ejemplo, unidades de exploración se introducen en la aldea en concreto y parece que está tomada, pero no, son unidades de exploración, de tanteo, digamos. Y otra que pasa, también muy a menudo, es que como estamos hablando de aldeas muy pequeñitas o de zonas muy pequeñitas, que cambian muy rápido de manos. Es decir, que hoy la has tomado tú y a las 2 semanas o menos la vuelta a retomar otro, a los 2 días o en el mismo día. Quiero decir que es muy difícil fijar la línea del frente cuando ya estás al milímetro, y aquí estamos hablando de distancias mínimas, pues como pasa cuando están en las grandes ciudades. Pues hombre, hay que tomarse siempre, a ver, cuando se presenta un mapa, imaginémonos cuando estábamos en Artemovsk, Bakhmut, ¿no? Bueno, pues dicen, han avanzado y han tomado la calle no sé cuántos de tal nombre. Pues hombre, pues puede que sí, puede que no, a lo mejor la han tomado, pero luego han contraatacado los ucranianos y les han echado. Hay que tomarlo como referente general, no como algo de una precisión milimétrica, porque es imposible, porque ni ellos mismos lo saben, ¿eh? Quiero decir, ni los rusos ni los ucranianos tienen esa precisión milimétrica, porque es muy cambiante. Estamos hablando de distancias de metros, en muchos casos. Entonces, hay ataques de unos, entonces dicen, bueno, pues han avanzado tal, pero luego son rechazados, contraataques de los otros. Pero en cualquier caso, quiero decir, este tipo de cosas son anecdóticas, en el sentido de que lo que estamos viendo es, porque es un ataque brutal y de fuentes ucranianas, una queja cada vez mayor de que no tienen efectivos, y tampoco es que tengan muchas armas, pero es que si no hay efectivos, te da igual tener armas o no, porque no tienes nadie que las maneje. Y eso se está dejando por todos lados. En pantalla, el último video, ahí las motocicletas avanzando, el último video confirmatorio, pero mucho más atrás, antes en los reportes del ministerio, tomados como buenos, en gran medida porque hasta ahora solo presentaban los reportes después de los avances, incluso a veces con semanas de retraso. Sí.
Pero ahora, ante tantos días y tantos avances sin confirmación en video, comenzó ese debate. En tu opinión, Fernando, ¿cuán plausible este avance hacia la carretera H26 y este embolsamiento en Kupiansk? ¿Cuán No lo posible sé. es sentir A ver, no lo sé. posible? Si tengo, a ver, de lo que he leído, porque también yo, es decir, como todo el mundo, tenemos nuestras fuentes y tal, que son pues sesgadas. Esto hay que explicarlo, porque sesgadas como son las de todo el mundo. A ver, no existe. Todos tenemos, pero incluso cuando utilizas estrictamente criterios técnicos, ante la inmensa cantidad de fuentes que pueden ser más o menos interesantes o más o menos fidedignas, es imposible, o sea, controlarlas todas. Estamos hablando, no sé, centenares. Vale. Entonces, uno selecciona lo que cree que son más fiables. Y ahí entra la subjetividad. Hay un componente subjetivo, inevitable. Es un tema, vamos, ya superado, es decir, tratado, abordado y clarificado por la epistemología, es decir, por la teoría del conocimiento. Entonces, bueno, entonces siempre hay un sesgo por razones ideológicas, tal, por mucho que uno intente ser neutral, ¿eh? Esto hay que dejarlo claro. Y cuando estamos encima hablando de metros, de decenas de metros, muchas veces, pues ni te cuento. En mis fuentes, las que yo utilizo, que si pillo lo de los mapas, es decir, y digo estadísticamente, pues la mayoría dicen que no se ha tomado todavía. Pero la mayoría de mis fuentes, es decir, de estos que se dedican a geolocalizar y a hacer mapas, como Suriamax, me parece que es, por ejemplo. Suriyak, sí, Suriyak. Yo siempre digo mal, Suriak, pero bueno, y más de estos. Y me voy a fuentes ucranianas, pero vamos, incluso entre las fuentes rusas lo cuestionan. O sea, las fuentes prorrusas y tal dicen que esto más bien no. Pero a saber, en cualquier caso da igual. Quiero decir, no estamos... Esta no es una guerra. Y yo entiendo que hasta a mí me encanta lo de ver si han ganado uno, perdido terreno y tal. Esto es muy, muy típico. Pero esta no es una guerra de conquista territorial. De hecho, la conquista territorial de los rusos viene como consecuencia de que están destruyendo al ejército enemigo y este tiene que retirarse. Sí. Dicho así muy a lo bestia. El último banderazo, entre comillas, el último banderazo ruso, bastante más lejos del lugar reclamado por el Ministerio de Defensa ahora. Lo podemos presentar en el mapa aquí arriba. Seguramente algún avance más, bueno, esto muy desprolijo con tantas, algún avance más deben haber podido, quizás no hasta ese lugar, ¿verdad? O quizás sí. Claro, o quizás bueno. Sí, pero quiero decir que en cualquier caso, lo importante es que ahora mismo el desgaste del ejército ucraniano va increciendo, cada vez es mayor. Y lo que vamos a ver es eso, que nadie piense que los rusos van a conquistar media Ucrania, digamos, por la vía militar esta dura. No, o sea, los rusos, los avances que van a tener van a ser relativamente pequeños, puede depender de algunos factores, el que sean más espectaculares o no, pero sobre todo va a ser al final, en el momento que colapse el ejército ucraniano. ¿Qué es lo que están buscando? O sea, ellos no están buscando ocupar terreno por ocupar terreno, no. Ellos están buscando destruir al enemigo. Una vez que ha destruido al ejército enemigo, se acabó la guerra. Y cuanto más cerca lo destruyan, además, mejor. Me explico. Porque sus líneas logísticas están mucho más consolidadas. O sea, si yo hago un avance y me pongo en el Dnieper, pues tengo que empezar a construir líneas logísticas para consolidar ese avance rapidísimo. No va a suceder. Es decir, que los rusos tampoco tienen especial interés en conquistar por conquistar, porque su logística ahora la tiene muy bien establecida y van paso a paso. Y otra cosa que, por ejemplo, estaba leyendo, es que o sea, es normal, pero no valoramos lo que cuesta en esta guerra avanzar 100 metros. Quiero decir, es algo impresionante, porque los drones ya están por todos los lados, se meten por todos los lados. Los rusos, para poder entrar en una aldea de 200 habitantes, cuando estaban los habitantes, es decir, antes de la guerra, o sea, estamos hablando de una mini aldea, tienen que hacer verdaderas obras maestras.
porque como están también los drones ucranianos por allí pululando, pues tienen que hacer ataques de artillería a la primera línea de las unidades ucranianas. Por supuesto, tener mayoría de drones que estén atacando constantemente y obliguen a los ucranianos a meterse en los sótanos de estas casas que vemos así y no puedan salir. Y entonces, una vez que pasa eso, lanzan, por ejemplo, las famosas unidades de motoristas que hemos visto rápidamente y estamos hablando de una aldea, ¿eh? O sea, que una aldea que a lo mejor los rusos de esa aldea están a 600 metros o a un kilómetro, bueno, un kilómetro ni menos. Es decir, que para hacer eso tienen que montar todo un lío. ¿Por qué? Porque estamos viendo una guerra de drones en la cual el espacio aéreo está completamente saturado de drones de un bando y del otro, y entonces pues tienes que hacer verdaderas maravillas para poder tomar una aldea que es una aldea, hablando mal y pronto, que no va a ningún lado, que es una mierdecilla. Es decir, pues sí, es una mierdecilla de aldea, pero cuesta horrores para cualquiera de los dos bandos tomarla. Por eso los avances son tan lentos. Sí, donde sí, Fernando, confirmados los avances aquí en dirección, y esto también importantísimo, sí, hacia Minorad. Ese claramente es un gran, ahí se está formando, como dicen, un gran caldero. A mí me gusta decir a la vieja usanza, una gran bolsa, pero bueno, esto, un embolsamiento. Sí. La última vez, Fernando, presentábamos los ataques por arriba, por el centro y por abajo, por norte, oeste y sur, en dirección a este conglomerado urbano de Pokrovsk y Minorad. Y la última vez, si no recuerdo mal, los rusos más o menos hasta aquí. Ahora realizaron un avance fundamental, no solo importante en cuanto a territorio, sino en cuanto a la llegada a esta carretera, la H32, con una bolsa y la posibilidad, primero, del cierre de esto. Sí, eso va a caer rápido. Y segundo, el inicio de el avance sobre Pokrovsk Minorad, ya no solo por derecha, por izquierda, por el oeste con muchas dificultades, sino desde el este también, y la posibilidad incluso de un embolsamiento por el norte también. Sobre todo por el norte. Fíjate que desde donde están más o menos, de donde están los rusos a la carretera, que allí hay una localidad más o menos, bueno, un poquito más grande que una pequeña aldea, hay terreno a una parte boscosa y tal, que les puede venir bien en cierto sentido, pero ya no hay prácticamente ni siquiera aldeas, hay muy poquito. Es decir, que ya es un camino casi directo. Y eso se puede ver en poco tiempo. Y ahí tenemos un gran embolsamiento de Pokrovsk, que yo sigo pensando que esto cae antes de que termine el verano. Es decir, sin duda. Porque no tienen las imágenes difundidas por los ucranianos. Voy a presentar con mucho cuidado esto, porque casi seguro alguna... lo interesante, otra vez, estos avances en profundidad con un tanque con esos rodillos desminadores, ¿sí? Un tanque con un sistema antiminas delante y detrás algunos vehículos blindados, 3, por lo general, no mucho más que eso, hasta un determinado lugar, y ahí abandonan las tropas. Aquí los impactos... Fijaros, estos enrejados así tan feos, lo que estoy leyendo es que están siendo muy eficaces, la mayoría de ellos, muy efectivos. De hecho, en este video, Fernando, el tanque, antes, en una época los llamaban tanques tortugas, con los rodillos antiminas delante, y en este video por lo menos recibiendo 3 o 4 ataques de drones, 3 o 4 impactos, como si nada, hasta el final, y después descargando las tropas. Y a raíz de esto, el avance ahora sí documentado en el mapa, ¿no? Esto sin duda. Es un video ucraniano, de hecho. Sí, y además con otra ventaja, que es que en caso de que sufra daños, los daños son menores y es más fácil recuperar el vehículo y repararlo. Sí. O sea que estos enrejados funcionan. Quiero decir, estás ya a base de ensayo y error, como están haciendo estas cosas, están ya construyendo estos enrejados que los están protegiendo.
y que les permite, porque fijaros, que todo es campo abierto, que esto es la pesadilla de cualquiera que avance. Aquí no hay ni una mala piedra donde refugiarte. Es decir, es que es tremendo. Sí, sí, sí. Estas imágenes espectaculares. Cada vez más Espectaculares. Ahí vemos parecido a Mad Max esto. cada vez más. Vos, en su momento vos los llamabas inicialmente, con los primeros de estos, los llamabas los somieres Sí, invertidos. son Y todo el como... mundo, yo recuerdo, sí, analistas, ay, qué estupidez esto, qué chapucería de los rusos. Bueno, hoy día ningún tanque sin estos sistemas de defensa, porque si no, destruidos por los drones Nada. inmediatamente. Es que, ya veis, en el momento que salgan a Te campo meten ahí abierto, eso. es que no hay manera. ¿Visto eso, Fernando? ¿Visto eso, Fernando? Esa Sí, sí, te lo construcción meten, como claro, una reja. una pequeña, y te lo meten por el agujero más pequeñito. Es decir, entonces, claro, bueno, pero esta es una de las únicas maneras, o la única manera ahora mismo, de que tienen ambas partes de avanzar en estos terrenos. Es decir, Sí. porque es que no hay otra. O sea, como vayas sin Ahí, estos sistemas, es que no duras 5 minutos. sí, ahí los tanques finalmente abandonados ahí y atacados por los ucranianos, pero la zona ya tomada, así que es una avanzada exitosa. Fernando, sobre el reclutamiento, vos con algo dicho, no lo íbamos a presentar en este orden, pero ya que comenzamos con estos temas, sobre el reclutamiento, acá algunas, el reclutamiento escaso y la creciente falta de soldados en Ucrania. Aquí Sí. algo dicho por el coronel austríaco Sí. Markus Reisler, uno de los pocos analistas militares occidentales serios, con su corazoncito ¿no? Claro, por occidental. occidental. Sí, quizás no necesariamente atlantista, porque recuerden que la OTAN no participa. ¿Sí? Claro, Austria es un país neutral, no está en la OTAN. Es decir, por eso se permite Exactamente. ciertas licencias. Es decir Por algunas eso cosas. puede esto, sí, por eso puede Sí, esto, por eso Austria sin un muro dividiendo claro. Austria en dos y sin la reunificación de Austria y la caída del muro y todo el cuento contado por Sí, Occidente, gracias a esa neutralidad. Alemania, Alemania no, los Estados Unidos, Reino Unido y Francia no convalidaron la neutralidad de Alemania y eso determinó su división en dos después de la efectivamente. guerra. Por eso Y este a señor, los austriacos, durante la Guerra Fría, a los austriacos les fue muy bien, siendo neutrales. efectivamente, sí, 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 y es por eso este señor occidental y con su perspectiva occidental, pero seria desde el punto de vista del Sí. análisis militar, y aquí algunas cosas dichas sobre el reclutamiento en Ucrania. Atención, Fernando. Bleibt nach wie vor die Situation deswegen angespannt, weil die Ukraine einfach zu wenig Soldaten. La situación está siendo muy tensa en Ucrania sencillamente porque Ucrania tiene soldados insuficientes. Hat. Und wenn Sie sich anschauen, was die Kommandeure berichten, y si miramos lo que los comandantes informan los comandantes ucranianos informan en las redes sociales, oder was auch ich vor 14 Tagen habe ich telefoniert mit einem ukrainischen Kameraden, was ich o lo que hablé yo mismo con camaradas ucranianos por teléfono hace unos días, höre, ist, dass einfach die Gefechtsstreifen völlig überdehnt sind. Aber sie haben lo que me dicen o lo que leo es que todos las unidades militares están completamente sobreextendidas. also hier eine Brigade mit einem Gefechtsstreifen von 25 bis 30. Por eso tenemos una brigada con un frente de combate de entre 25 y 30 kilómetros. Kilometern, das ist viel zu viel im Wesentlichen, vor allem wenn man bedenkt, dass die Brigade Eso es demasiado, especialmente si consideramos que una brigada nicht die 5000 Mann hat, die sie haben sollte, tiene alrededor de 5.000 personas y con ese número sondern dass diese Zahl oft auf 2.500 herunten ist. Y a veces ese número puede bajar a 2.000 o 2.500. Und hat offensichtlich die besseren Verbündeten, weil also hier im großen Stil als Unterstützung geliefert wird. Y Rusia, para colmo, tiene los mejores aliados porque recibe de ellos apoyo a gran escala. Esto seguramente con relación a los norcoreanos e incluso quizás con respecto a los chinos en cuanto a la provisión de
partes para los drones, ¿no? Y no solo eso, estaba leyendo que entre otras cosas también les proveen de motos. Es decir, a ver, una moto es una moto. También. Claro, una moto si te sirve para atacar a una posición del frente o si me compro yo una para irme al campo a hacer el tonto. Es decir, una moto no es... cuatriciclos grandes también. También los cuatro. Yo los he visto que ya es directamente Mad Max. Yo los he visto estos con 4 ruedas, uno conduciendo y otro detrás ya con una ametralladora mirando hacia atrás, que es de película de estas de futurista de los años 70-80. Es decir, es una cosa... y a tremenda. Veces visto también gente subida encima y es un pequeño tractorcito, esos cuatriciclos. Pero van rápidos, que es la clave. Sí, muy rápido y por eso a veces subida gente atrás y vistos algunos con el conductor más 4 o 5 personas subidas en los costados, colgados como... Y pega unos botes, aquello pega unos botes por el campo que no veas. Pero en fin. Pero no, a ver, tiene toda la razón lo que ha dicho, quiero decir. Pero esto ya se viene comentando de hace tiempo, o lo venimos comentando. Si no tienes efectivos, con un frente tan amplio, como es más o menos, porque es variable, pero bueno, en torno a los 1000 kilómetros de frente, además como es irregular, es muy difícil saberlo, ¿no? Pero unos 1000 kilómetros, en números redondos, más o menos, de frente, que es una barbaridad. Pues claro, si tienes cada vez más problemas de efectivos, tienes que ir dilatando en esa línea del frente el número de, digamos, por kilómetro, el número de soldados que tiene que haber. Es un promedio. Luego hay, evidentemente, los concentran más en sitios que son más importantes o más difíciles de defender, y lo que es muy fácil de defender, pues ponen menos, ¿no? Obvio. Pero siempre se hace, pues es un promedio, como ha hecho este hombre. Es decir, pues mire usted, una brigada que puede tener 5 o 6.000 hombres, una división, esto es muy relativo, pero puede tener unos 12.000, es decir, 10.000, depende, porque cada país hace un poco lo que quiere. Pero claro, es que estamos en una guerra y especialmente los ucranianos las unidades no las suelen tener completas. Con lo cual, por eso dice, no, a lo mejor sí, es una brigada, pero es una brigada de 2.500. Pues es que no tienen más. Aunque una brigada sea de 5.000, pero pues es que no tienen suficientes efectivos. Y claro, para poder defender bien una determinada zona del frente, te daba ahí los promedios, pues tiene que haber tantos soldados por kilómetro cuadrado. Y si tienes pues eso, tantos efectivos, pues no te da. Con lo cual tienes zonas mal defendidas o simplemente no defendidas. Si a eso se le une el problema que tienen de que ahora mismo los rusos están presionando en todos los sectores y abriendo incluso nuevos sectores, como ese pequeño que había en Kharkov, que hemos comentado la semana pasada y tal, si encima te están abriendo pequeños huequecillos por todos los lados, tienes un problema gravísimo porque no tienes gente, ya no tienen prácticamente reservas, es que están llevándose todo, incluso los guardias fronterizos que están, por ejemplo, entre la frontera con Bielorrusia, que está muy lejos del frente, pues se los están llevando, porque es que no tienen gente. A ver, estas cosas siempre hay que tomarlas con muchas comillas, pero se dice, esto viene de fuentes rusas, por eso digo, que ya se están recibiendo bastantes mensajes por parte de los ucranianos señalando con ubicación dónde están los centros de reclutamiento para que lo bombardeen. Es decir, pero esto ya por puro interés, ¿no? De supervivencia individual. A ver si eso te lo bombardean. Fernando, sí. Voy a presentar las imágenes de algo sucedido el día de ayer. No lo iba a presentar porque si bien las imágenes carecen de contenido truculento o ¿sí? Cosas feas a la vista, aún así un video duro, feo, de una pobre señora, la mamá de alguien movilizado, sí. Como una muestra de la dimensión humana de esto, de lo terrible de esto, de la gente recogida de los pelos por las calles, subida a una camioneta y despachada al frente a una muerte segura. Aquí, esto lo sucedido el día de ayer. Videos
de gente llevada por la fuerza, miles todos los días. Esta una pobre señora, una mamá, es el amor de una madre, su hijo subido, bueno, movilizado, reclutado por la fuerza en esta camioneta. La señora pobre a los gritos, no lo quiere abandonar. Una señora seguramente de, bueno, por lo menos unos 60 años, o 50 por lo menos, para que una mamá de alguien movilizable seguramente, bueno, ahí la arrastran, un poco la arrastran. Alguien relatando en el video las cosas, la persona grabando esto, ni idea, sinceramente. Bueno, está la pobre señora. Una gente indignada por las voces, evidentemente. Una mujer colgada del capot, lo llamamos. La desesperación de una madre que se llevan a su hijo y que sabe que se lo llevan a una guerra en la que tiene pocas posibilidades de sobrevivir. Hay uno de los reclutadores, ¿no? Removiéndola por la fuerza, sin golpes, pero por la fuerza, la señora ahí como puede a los golpes, los gritos de la señora ahora desesperada. Ahí, y lamentablemente, de repente la señora colapsa. Hay que decir, no sé si se puede decir. Sí, bueno, llamaron a la ambulancia, la señora, bueno, fue recogida por la ambulancia. Tuvo un paro cardíaco y falleció. Efectivamente, esa por lo menos la versión, sí, más o menos oficial. Sí. Bueno, la cometió un paro cardíaco y eso determinó su muerte en la ambulancia, con lo cual una víctima más de esta guerra. Realmente desgarrador el video, horrible, una pobre mamá cuidando o queriendo la retención de su hijo y bueno, frente a esta situación la comete un paro cardíaco, colapsa y finalmente muerta de camino al hospital. Así, no tan quizás dramático como este video con estas imágenes, pero videos de gente movilizada por la fuerza a los golpes todos los días. Miles. Un montón. Yo no recuerdo, Fernando, uno solo no recuerdo visto en los medios occidentales. El nivel de censura, de silenciamiento y de canallaje para que un editor periodístico de un medio, ellos sí aparecen al tanto de esto, eso sí, recorren estos canales de Telegram o estos medios rusos todos los días, lo presencian y determinan conscientemente que no van a presentar esta realidad como parte de su política de censura y de ocultamiento. La persona realizando esa decisión, más allá de las órdenes provenientes de su jefe, del director del medio, del canal, esa persona un canalla, ¿sí? Y así como esa persona, ese ejemplo hipotético, muchísimos o prácticamente todos los medios occidentales. Así que los periodistas, los editores de prensa, los decisores de todas estas cuestiones, ellos también participan en todo esto como cómplices. Sus manos aparecen manchadas de sangre, ¿sí? Aunque puedan aparecer a miles de kilómetros en lindos estudios televisivos con aire acondicionado o en las redacciones de los periódicos, sus manos aparecen manchadas de sangre. Perdón por lo enojado, Fernando, pero este video me alcanza. No, es que es así, es que es así. Es decir, no pensemos que en una guerra las manos manchadas de la sangre las tienen los pobres soldados que van a la guerra. Es decir, las tienen desde, por ejemplo, el jefe del imperio, desde el señor Trump o el señor Biden o el que le toque. Esos sí que las tienen los generales, las tienen los políticos, las tienen los medios de comunicación, las tienen los propietarios de los periódicos y en última instancia, cada uno con un grado de responsabilidad distinta, obviamente, pero hasta la tiene hasta el pobre becario que está allí escribiendo lo que le mandan.
Porque yo entiendo que el pobre becario pues tiene que buscarse la vida y comer, pero ¿merece la pena ciertas cosas? Quiero decir, ¿merece la pena mentir y mentir y encima mentir a favor de pues una gente que cada vez nos está demostrando que esto de la democracia liberal nunca se lo han creído y lo están poniendo en práctica, que nunca se lo han creído de una manera brutal, ¿no? Entonces, pues eso, es decir, mira, mejor muchas veces dices, pues me busco la vida de otra manera, pero no. Y conozco casos de gente, de becarios, que en su momento dijeron que se fueron. Ya, vale, es que no puedo seguir aquí contando películas que son mentiras. Y que sé que son mentiras, porque me lo ordenan. Es decir, entonces, bueno, ahí ya entramos en... Pero vamos, que sepamos una cosa, que no, entre otras razones, no ponemos cosas mucho peores porque no podemos ponerlas. O sea, y que quede claro que esto es importante. Podríamos a lo mejor no ponerlas si viéramos que nos parecieran especialmente truculentas o tal, en fin, que ya sería abusar, ¿no? del drama y del salvajismo de la guerra. Pero que no es, en cualquier caso, no es una decisión que podemos tomar nosotros. Porque ya previamente, antes de que podamos decidir este vídeo sí, este vídeo no, porque nos parece muy, muy bruto, ¿no? Ya sabemos que ciertas cosas no las podemos poner porque nos lo van a censurar. Así de claro. Sí, sin dudas. Nosotros, Fernando, aquí realizamos un equilibrio, a veces bastante complejo, entre presentar lo más que podemos para concientizar sobre esta locura y, por otro lado, no realizar una celebración de estas cosas porque en nombre del sensacionalismo, como muchos otros canales críticos sí. ¿No? Cuando aparecen imágenes y ¡ah, qué bueno, un ataque ruso o ucraniano o lo mismo con 1000 muertos, qué bueno de un lado, qué bueno del otro. No, bueno no, malísimo todo, gente muerta. ¿sí? Claro, pero bueno, nosotros ahí siempre en esa línea, otros canales una cosa es que, no, pero no, ya, no más. Sensacionalismo, pero bueno, yo no podemos presentar todo por la censura. Pero yo, evidentemente, Ezequiel y tal, es decir, tenemos nuestro punto de vista y estamos a favor de alguien y no lo escondemos. Quiero decir, o sea, si nos ponen en la guerra ucraniana, con todos los defectos que puedan tener, dice, hombre, quienes creemos que llevan la razón y quienes serían mejor para todos, que ganaran son los rusos. Es decir, no vamos a apoyar al régimen del señor Zelensky. A ver, esto no quita para que seamos críticos con los rusos cuando tengamos que serlo, pero quiere decir que todos tenemos nuestras preferencias, esto es normal y lógico. Una cosa es tener las preferencias y desear que ganen estos y que pierdan aquellos, otra es convertirlo en una especie de partido de fútbol, como hacen algunos, en plan juliganismo, es decir, pegando bonito, ¡ah, venga! ¡Hemos ganado los míos! ¡Han bombardeado y han destruido esto! ¡Venga, vamos a abrir la botella de champán! Pues no, es decir... Sí. Esos, Fernando, pueden eso porque quienes efectivamente presentan esto como un partido de fútbol lo presentan así porque aparecen muy lejos de las bombas. Sí. Cuando desciende una bomba cerca habría que verlos allí. Sí, ya seguramente rectificarían, ¿sí? Sí, habría que verlos allí a ver todo... Sí, a ver si cuando... en fin, bueno, por eso, demoledores y demoledoras, el pedido permanente nuestro de que nos ayuden con la difusión de todo esto, de esta mirada crítica, no sensacionalista, pero sí crítica y presentando cosas no presentadas en ningún medio occidental, a través del like, a través de los comentarios, de las suscripciones, de cualquier interacción con nuestros videos y con la plataforma, eso nos ayuda a la difusión. Machacamos y machacamos con esto, pero bueno, esa es fundamental. Esa es la parte de ustedes, queridos demoledores y queridas demoledoras. Fernando, Trump, declaraciones y más declaraciones de... ¿Qué me dices? Trump haciendo declaraciones. ¡Qué novedad! No me lo puedo creer. Aquí sobre Putin el día de ayer... No, perdón. Esto no sobre Putin. Esto sobre... igual, sí. Esto sobre las armas a Ucrania, porque después de la noticia de la interrupción del envío de armas,
de repente Trump, consultado por la prensa, respondió lo siguiente. Atención a eso. Señor Trump, después de la conversación telefónica con Zelensky, ¿está planeando enviar nuevamente más armas a Ucrania? Sí, vamos a enviar algunas armas más. Tenemos que enviarlas. Los ucranianos tienen que ser capaces de defenderse ellos mismos. Están siendo golpeados muy fuertemente. Vamos a enviar más armas, armas defensivas. Recuerden que la interrupción del envío de armas, por sobre todas las cosas, determinaba la interrupción del envío de los misiles interceptores Patriot, además de otras cosas, pero eso lo más importante, por eso la referencia de Trump ahora al envío de armas defensivas en ese sentido. Un poquito más. Primarily, but they're getting hit very, very hard. Bueno, están siendo golpeados muy fuertemente. So many people are dying in that mess. Tanta gente está muriendo en ese desastre. A mí eso me suena. Sí, yo lo recuerdo de algún lado. Sí. Bueno, eso el día de ayer, y el día de hoy, consultado sobre lo mismo, estas sus palabras. Según lo que usted nos dijo ayer, usted va a enviar más armas a Ucrania. Esta es la reportera de CNN, una bastante incisiva con Trump, y Trump por lo general siempre responde con mucha... Hay que recordar que CNN, sí. CNN es prodemócrata, Claro. con lo cual de ahí que le sacuda. Siempre responde con ironía, con humor, Sí. y a veces con alguna palabra Improperio. también, Sí. algún improperio. Usted nos dijo ayer que va a enviar más armas, pero la semana pasada habían dicho que iban a interrumpir el envío de armas. ¿Quién tomó esa decisión? ¿Fue usted la semana pasada? ¿Quién tomó esa decisión? ¿Fue usted? Vamos a enviar más armas defensivas porque Putin no está tratando bien a los seres humanos. Está muriendo mucha gente, por eso vamos a enviar algunas armas defensivas. Some defensive weapons, en inglés, algunas armas defensivas. Atención a la formulación de Trump. Sí. Y yo aprobé eso mirando hacia el costado, a la izquierda, por lo menos vista de frente a la pantalla, a la izquierda ahí Marco Rubio, la cara, el hombro a la derecha, el de Pete Hegseth, el secretario de Defensa. y él el secretario de Defensa, y en el momento de eso, de esta declaración, él mirando para ese lado. Y nuevamente la reportera con la repregunta, ¿y quién ordenó la pausa la semana pasada? Y responde Trump, no sé por qué no me lo dices tú. Es acojonante. Iba a decir una burrada. Es alucinante. Sí, cabrón. Esto es... No sé por qué no me lo dice usted. Bueno, el presidente sobre eso, Fernando, con el secretario de Defensa al lado le dice, yo no lo sé, ¿por qué no me lo dice usted? No sé, bueno, no sé, hombre, algo lo habrá contado, ¿no? Te tiene al lado, digo yo. A ver, todo esto es, bueno, si quieren luego entramos en ello, es decir, para intentar más o menos aclarar. Tampoco hay mucho que aclarar, pero bueno, lo que ha pasado, lo que está pasando. Fernando, porque el anuncio inicial de la interrupción de armas respondía, de acuerdo a la Casa Blanca, al recuento de los stocks, de los arsenales, ¿sí? De las existencias en los arsenales. A partir de eso determinaron que carecían de sistemas de intercepción misilística para despachar a Ucrania. No habían desaparecido por completo, pero carecían de los necesarios para el envío a Ucrania, y por eso determinaron la interrupción. Esa es la versión oficial. A partir de ahí comenzaron a proliferar
contraversiones, entre otras la versión de que Hegseth, el ministro de Defensa, había determinado esto sin la autorización de Trump, a pesar de que no carecían de los sistemas defensivos realmente en los arsenales estadounidenses. Bueno, muchas versiones escuchadas, la charla en el medio entre Zelensky y Trump, y finalmente este cambio de posición de Trump respecto al envío de algunas armas defensivas, no necesariamente las suspendidas, Sí. y siempre dentro del marco de las armas ya prometidas por el gobierno de Biden. No la idea de nuevos paquetes de armas impulsados por el gobierno y aprobados por el Congreso, eso no aparece ni siquiera en la cabeza de Zelensky en este momento. Pero algunas de las armas interrumpidas finalmente sí las van a despachar. ¿Cuál es tu interpretación, Fernando, de esta? A ver, es que no tienen. Es decir, una cosa, o sea, es normal que se hagan recuentos del armamento que tienes, es algo habitual en los ejércitos, es decir, y más en una gran potencia, pues hacen recuentos, es decir, de municiones de todo tipo y condición, de todo tipo de armas, etcétera, de las capacidades que tienes, y no olvidemos que es que Estados Unidos ahora mismo tiene que, digamos, protegerse ellos, es decir, tener armas para ellos mismos, tener armas que les venden a sus aliados o les dan, bueno, se las venden realmente, a sus aliados de Ucrania o de Israel, al mismo tiempo también se las están vendiendo a los aliados de la OTAN, quiero decir, y a otros aliados que tengan por ahí en el resto del mundo. Con lo cual, sus capacidades, sobre todo en determinados tipos de armas, son tremendas. Y os voy a dar un solo dato, bueno, unos pocos datos de que no tienen. De ahí que tengan que hacer esta especie de compromiso extraño de Trump de que sí, pero no. Es decir, no, a ver, no, como le empezaron a decir, salió como una gran noticia y tal, para no quedar mal Trump y débil frente a la postura de Putin y tal, y que ya Ucrania se va a hundir y estas cosas, pues tuvo que decir, no, en fin, no, vamos, a ver, esta es una pausa, le estamos haciendo un recuento y tal, pero sí que les vamos a dar, pero le vamos a dar lo que ha dicho Trump, es decir, algunas cosas para que se defiendan. Es decir, que ya veremos lo que le damos. Porque no tienen. Te pongo unos datos de Larry Johnson, que es un exagente de la CIA y un tipo que sabe de estas cosas, y dicen lo siguiente. El misil Patriot, por decir algo conocido. Por ejemplo, dice, durante los últimos 3 días, Rusia ha lanzado más de 1.300 misiles y drones contra Ucrania. Que no está mal. Es decir, dice, la producción anual. Con los 700 de ayer ya bastante más. Pero bastante más. Dice, la producción anual estadounidense de misiles Patriot, en concreto la variante PAC-3 MSE, una variante, es actualmente de unos 500 misiles al año. 500. La producción está contractualmente obligada a aumentar para el próximo año a 550, o sea, 50 más. No creamos que la cosa va para más. Bien, dice, a mediados de 2025 se esperaba que se alcance los 650, y se espera que se alcance, o sea, 500 ahora, 50 más el año que viene, y para el 2027 se espera que se produzcan de esta variante de los misiles Patriot 650. O sea, de 500 a 650. O sea, no. Que es que no hay. Dice, si se incluyen las otras variantes de los Patriot, el PAC-2 y el PAC-3, que no es la versión, ¿cómo se llama aquí? MSE, o sea, todos, que son producidas por Lockheed Martin y Raytheon, y se proyecta que la producción total de Estados Unidos es de 740 para este año. 740. Si solo en la guerra de los 12 días ya se han gastado más de la mitad. Es decir, no tienen. Es que no tienen. Dice, con planes de aumentar para el 2027, de estos 740, todas las versiones, para el 2027 tienen planes, que no suelen cumplirse, para que sean 1100.
O sea, no es que van a hacer 200.000, no. De 740 a 1.100 en el 2027. En otras palabras, si Ucrania intentara derribar cada uno de los 1.300 misiles y drones lanzados esta semana por Rusia, sin contar los 700 últimos, lanzados esta semana por Rusia, esa descarga había consumido más de 3 años de la producción actual de Patriot. Es que no tienen. O sea, Trump puede prometerles lo que quieran. Y no sigo más porque se llama el rollo, pero es que pasa igual con los Tajat, pasa igual con... Bueno, es que es... Bueno, a ver, por ejemplo, estos misiles, los PAC-3MS, esta versión de los Patriot, además cada uno vale en torno a los $7 millones por misil. Los PAC-DOC 2 más GMT, aproximadamente $4 millones. Es decir, si es que estos son muy caros, encima. Entonces, bueno, si nos metemos, ya me encargaré yo de contarlo ya el viernes y tal, en los Abrams, igual, pero si es que ¿sabes cuántos Abrams se producen al año? Di una cifra, así, al azar, venga, a lo bestia. ¿Cuántos Abrams al año nuevos? Producidos. Sí, bueno, nuevos, en fin, más o menos nuevos. ¿Entre 50 y 100? Te has pasado. 30 al año para 2025. 30. Pero si es que 30. Pero y la mayoría son modernizados. Sí, cualquier taller mecánico podría más o menos lo mismo. Claro, por eso digo que es que no tienen. Podríamos seguir así, vamos, hablando de más y más, pero es que no tienen. Entonces, Trump puede decir, Trump tiene que salir al paso y decir, no, bueno, sí, les daremos algo y tal. Pues si les daremos algo, pues no sé, que vayan a los almacenes a ver qué hay, a ver si tienen unas ondas, catapultas o algo así, porque es que no tienen. Y tienen muchos frentes abiertos y priorizan. O sea, primero nosotros, no está claro si primero nosotros o primero los israelíes, pero en cualquier caso, ellos y los israelíes están por delante de los ucranianos. Con lo que, señores, olvídense. Pues sí, a lo mejor dicen, venga, va, les mandamos 2 o 3 misiles patrios para hacer el paripé. Pero eso y nada es nada. Y estamos hablando de misiles, no de baterías. De misiles, de unidades. Sí. Si es que no tienen. Ahora, Fernando, puede que además de esto, la escasez evidente de armamento, ¿sí?, además represente una excusa ideal para el repliegue de Estados Unidos en Ucrania, considerando todos los frentes abiertos y considerando que quieren el foco en China, como que un poquito y un poquito de paso, pocas armas, entonces... Bueno, efectivamente, también puede ser. Ya sabemos que al señor Trump le gusta mucho hacer teatro, que puede ser toda una representación teatral para decir, efectivamente, no tenemos, bueno, montamos el lío, no, sí, le daremos a Ucrania, pues les apoyamos y Zelensky es muy majete y tal, no sé qué. Todo esto, pues más teatro, para luego terminar diciendo, bueno, es que ya, claro, pues mire usted, les hemos dado más como pedían y tal, pero ya no podemos porque la situación ya es dramática y tal. Se inventa cualquier cosa. Y entonces pues saldrá Putin diciendo, sí, yo también apoyo la candidatura del Premio Nobel de la Paz de Trump. Venga, que le den el Premio Nobel y así se queda contento. Quiero decir, y bueno... Lo presentamos eso, Fernando. Sí, bueno, sí. Netanyahu, el genocida de Netanyahu, sí, junto a Donald Trump, en la cena entre ambos, ayer, en la Casa Blanca, durante la visita, la tercera, si no recuerdo mal, de Netanyahu a Estados Unidos, esto ya con subtítulos. Atención. I want to present to you, Mr. President, the letter I sent to the Nobel Prize Committee. It's nominating you for the Peace Prize, which is well deserved, and you should get it. Thank you very much. This I didn't know. Wow. Thank you very much. Pero a Trump tampoco sale muy emocionado, ¿eh? Como diciendo, preferiría que me dieras pasta. Es decir,
que me diera dinero. La cara de Trump. Sí. Prize Committee. Muchas gracias, sí, tal, como diciendo, este cabrón, ¿qué me estará dando? Perdón por la palabra. Pero es que me ha Thank salido. you very much. Es que es lo I que... didn't know. Además, una cara medio a lo Don Corleone, ¿no? Thank you Sí. very much. Sí. O sea, en plan diciendo... Solo le falta decir lo de... ¿pero qué he hecho yo para que me ofendas? Algo así, ¿no? Es decir, ¿qué he hecho yo? Pues esto de la famosa escena al principio del Padrino 1, en la boda y tal. Pues esto... pero vamos a ver, es decir, teniendo en cuenta que Trump, entre las 250.000 cosas que suele decir cada día, ya había dicho antes, por ahí, que, a ver, que le tenían que dar no un premio Nobel, esto, 4 o 5. Esto está, pues claro, es decir, esto le sale a poco, ¿eh? Que venga, sí, Pero claro, la escena es dantesca, o sea, esto da una idea hasta qué punto o sea, la falta de sentido del ridículo, la pérdida de, pues yo qué sé, o sea, de noción de la realidad, ya es una cosa, es que es indescriptible. Leía hoy un artículo muy interesante y tal de Manuel Todd, bueno, no es un artículo, es una entrevista, y el hombre reconocía, dice, vamos a ver, el nivel de chifladura, lo decía mejor que yo, el nivel de chifladura de Occidente es tan grande que todavía me cuesta, o sea, hay como una especie de nihilismo autodestructivo en Occidente que no se entiende, porque si no es, o sea, porque es que de verdad, no, o sea, el grado de estupidez y de chifladura y de pérdida en relación con la realidad y tal, es de tal calibre, y especialmente los europeos, que dices, que esta gente vive en otro mundo. Bueno, pues aquí el espectáculo de que claro, que no se puede decir la palabra, el masacrador máximo de este siglo, el señor Netanyahu le esté brindando la candidatura o esté solicitando, habrá oficializado la candidatura de Trump para el premio Nobel, un señor que ha contribuido extraordinariamente desde que está de presidente a esa masacre, pues hombre, es delirante. O sea, es una escena como de película, no sé, psicodélica. O sea, como si se hubieran metido Fernando, LSD. considerando la historia de los premios premio Nobel, claro. de la paz, yo creo que Trump está preocupado porque diciendo, a ver si me lo van a dar. Que yo no quiero estar con Obama. Ni que a ver si me lo van a dar y la liamos. Es decir, porque... Cada uno... Entre estos gestos, también algunas cosas dichas en esa misma conversación frente a la prensa, en esa misma cena frente a la prensa, y algunas de ellas terribles, pero también tremendamente honestas, descaradamente honestas, como por ejemplo esta, querido Fernando. Do you think that there can be a two-state solution that creates an independent? I don't know. La cara que pone. La pregunta de la reportera, presidente Trump, ¿cree que puede haber una solución, cree que puede tener lugar la solución de los 2 estados para la cuestión de Palestina, para el conflicto entre Palestina e Israel? Y responde Trump, no sé qué responder ante esa antiquísima pregunta. Tiene al mejor hombre del mundo aquí para que la responda él mismo. Y se parte de risa. El desgraciado. De risa, sí, pasada la pelota. Netanyahu, responde, bríngate. Responde tú, Bibi, a esta pregunta tan vieja como, sí, bueno, súper antigua pregunta. Sí. I think Palestinians should have all the powers to govern themselves, but none of the powers to threaten us. Y acá la barbaridad dicha una barbaridad, pero a la vez tremendamente coherente real. En el marco real y coherente en el marco de la política genocida de Netanyahu. Él responde lo siguiente. All the powers to govern themselves. Give him your honest answer. I think Palestinians should have all the powers to govern themselves. Creo que Palestina debería tener su gobierno, but none of the powers to threaten us.
pero no el poder para amenazarnos. That means that certain powers, like overall security, Y eso significa que algunos poderes, como la seguridad, en términos generales, always remain in our hands. siempre van a permanecer en nuestras Now, manos. that is a fact. And no one Eso es un hecho. in Israel will agree to anything else because we Y nadie en Israel acordaría otra cosa con los don't palestinos, commit suicide. We want life, we porque nosotros no vamos a cometer suicidio. cherish life for ourselves, for our neighbors. Queremos la vida para nosotros, también para nuestros I think vecinos. we can work out Vecinos. a peace between us and the entire Middle East Creo que podemos trabajar una paz para nosotros y todo Medio with Oriente President Trump's leadership. And by working together, I think we can establish a very, very broad peace that will include con el all our presidente neighbors. Trump como nuestro líder y creo que podremos alcanzar una paz muy amplia para todos nuestros vecinos. La respuesta es la siguiente: sí, queremos un Estado palestino, pero no ese Estado palestino va a carecer de fuerzas policiales, fuerzas militares y el monopolio de la violencia física determinante de la existencia de un Estado. Según la definición de Estado, el primer semestre de la carrera de ciencia política, según el sociólogo Max Weber, ¿qué determina la existencia de un Estado? Básicamente, la existencia, ¿sí? La existencia del monopolio de la violencia física legítima, así la caracteriza Weber, después discutible cuán legítimo, cuán no, pero el monopolio de la violencia física en un territorio. Y él responde, sí, un Estado sí, pero sin el monopolio de la violencia. Por ende, él lo llama sin la seguridad, sin fuerzas militares y sin fuerzas policiales. Entonces, un Estado, pero cuando Israel quiere un ataque, o cuando quiera la policía, o cuando quiera la represión de ese Estado, entonces los israelíes ahí realizando la función de Estado dentro de ese Estado de mentira. Claro, es decir, te está diciendo algo así como, pues unos bantustanes como los que había en la Sudáfrica del apartheid. Pues eso, Claro. Es decir, bueno, que no son estados ni son nada. Es decir, simplemente es una especie de reserva, como la de los indios en Estados Unidos, una reserva, y los tienes allí alcoholizados si puedes, o drogados, mejor. Es decir, y ya está, esto es lo que quiere. Netanyahu siempre, luego ha maniobrado y hace estas cosas, digamos, respuestas sin decir palabras clave, no dice, no quiero dos estados. Porque hay que contemporizar un poco y tal, pero Netanyahu desde el principio está en contra de los dos estados. De hecho, alguna vez, y esto no es ninguna novedad, Netanyahu y mucha gente más, en su momento cuando le decían una solución de dos estados, decían aquello, si esto ya está, si esto ya existe. Entonces la gente se quedaba así perpleja. Y sí, ya hay dos estados, israelí y palestino. El de Israel es Israel y el palestino Jordania. Porque es verdad que la mayor parte de la población en Jordania es palestina. Pero él lo decía así, no, si ya tienen un estado. Jordania, que se vayan a Jordania todos. Claro, esto te lo contaban. Es decir, pues eso. La idea de ellos, por lo menos el gobierno de Netanyahu, con la complicidad de una buena parte de la sociedad israelí, sin dudas, ellos quieren, en el mejor de los casos, la transferencia de algunos ámbitos administrativos, ¿sí? Que los palestinos puedan generar su licencia de conducir en una oficina de gobierno palestino, pero que el policía en la puerta y el militar en las fronteras de ese Estado palestino, en lugar de un policía palestino y un militar palestino, no, eso es un policía israelí y un militar israelí. Y eso determina, por definición en sí mismo, la inexistencia de un Estado. Sí. Pues lo que tenemos ahora, es decir, especialmente en Cisjordania. Cuando uno mira el mapa de Cisjordania y de la autonomía palestina en Cisjordania, es algo inviable. Es decir, si son pequeñas islas dentro de Cisjordania, porque el resto lo controla Israel.
O sea, son ciudades desconectadas, con las carreteras controladas por los militares israelíes. Pues eso, algo así. Es decir, algo que es una parodia de Estado. No es un Estado, es una... Pues eso. Queremos libertad, pero entre rejas. Libertad entre rejas. Libertad entre rejas. Dentro de la cárcel podéis hacer lo que queráis, oye, sin problemas. Un poco más sobre Trump, querido. Vamos, lo de Trump, echándole el muerto, como decimos aquí, a Bibi Netanyahu, esto es genial, vamos. No, habla tú, que eres el que tienes que resolver el problema, ¿no? Y antes a la periodista, esa es una nueva de Trump. Ah, no, responda usted. Responda usted. Oiga, porque la periodista no ha tenido habilidad diciendo, oiga, no, responda usted qué pasó, es el presidente. Digo yo, vamos, no sé. Algo sabrá. Por aquí, sobre esto, aquí de Trump. No, esto todavía no. Esta, sobre Putin. Sobre Putin también, ahí en el mismo ámbito. Trump sobre Putin. Señor presidente, ayer dijo usted que no estaba contento con Putin. ¿Hay algo que planea hacer entonces al respecto? No te lo diría a ti. Hay que pedarlo. Pero no te lo diría a ti. Pero podríamos tener una pequeña sorpresa. Una pequeña sorpresa. No te lo diría a ti, o sea, poco más, solo la falta añadir, no te lo diría a ti, pedazo de tonta. Más o menos, esa era la dirección que llevaba. Pero tenemos alguna pequeña sorpresa. Eso es estupendo. Porque como en tanto que sorpresa, no sabemos si es grande, si es pequeña, qué tipo de sorpresa. Puede ser cualquier cosa. Vamos, que no ha dicho nada el tío. Pero bueno. Pero Fernando, quizás en algún momento recuerdo alguna referencia, una posible sorpresa y después la operación telaraña con el ataque a los bombarderos estratégicos. ¿Posible algo así, en tu opinión? A ver, con Trump todo es posible. Quiero decir, pero lo que sí sabemos, y eso no sabemos la fecha, pero que la guerra de los 12 días es, o sea, el final, digamos, de la guerra de los 12 días no es un final, sino una tregua. Y una tregua que no va a durar mucho, o sea, no va a durar años. Es una tregua que se va a romper este mismo año en cuanto los israelíes se rearmen. Va a comenzar otra vez el lío. Esto está clarísimo. O sea, esto no ha sido más que la primera parte de una serie que al menos va a tener una segunda parte. Luego ya veremos. Pero que la guerra esta es clara. ¿Qué es lo que harán? Pues se lo tienen que hacer mirar porque si bien el primer ataque de los israelíes fue muy duro, el primer día, luego los iraníes se repusieron muy bien, y aunque tuvieron pérdidas, obviamente, pero se tienen que hacer mirar porque el efecto sorpresa ya no lo tienen tanto. Acaban de quemar, entre otras cosas, a un montón o a la inmensa mayoría de todos sus activos en el interior de Irán. Porque en el momento que han tenido que salir a atacar con drones contra los iraníes, han sido ya, por lo tanto, puestos en marcha y han sido o detenidos o eliminados por los iraníes. Con lo cual, toda esa red que tenían de activos del Mossad, que como se ha visto eran, miles casi, es decir, con más de 10.000 drones que se han incautado, más los que han utilizado, pues esos ya están quemados. Esos ya no sirven, porque están o muertos o en la cárcel fundamentalmente, con lo cual han quemado un elemento fundamental del efecto sorpresa. Ojo, que se lo tienen que pensar ahora, ¿qué hacen? Es decir, que ya es como lo de los claro, sí, di. Sí, no, noticia de último momento, Dios aranceles mío. de 50% impuestos a Brasil en el marco de una disputa mediática entre Trump y Lula. Comencemos desde el principio, porque esto comienza de la siguiente manera. Como siempre, en su red social,
Truth Social, Donald Trump con una amenaza días después de cuando esto, 7 de julio, hace 2 días, no, en el día final de la cumbre de los BRICS en Brasil, la publicación de Trump en su red social con la siguiente amenaza: cualquier país que se alinee con las políticas antiamericanas de los BRICS deberá pagar un arancel adicional del 10%. No habrá excepciones a esta política. Gracias por su atención. Esta la publicación y después estas sus declaraciones consultado al respecto. The world standard dollar, that would be like losing a war. Si perdiéramos el dólar como moneda universal, eso sería como perder una guerra. No seríamos el mismo país, sería como perder una gran guerra mundial. No vamos a dejar que eso suceda. Conoce la expresión el dólar es el rey, el dólar es el rey. Lo vamos a mantener de esa manera. Y quiero decir, si alguien intenta desafiarlo, pueden, pero van a tener que pagar un alto precio. Cada vez más parecido a Vito Corleone. Sí, No creo que ninguno de ellos esté dispuesto a pagar ese precio. Bueno, el grado de descaro, Fernando, si un grupo de países generan una organización sin ninguna referencia al dólar, ninguna referencia a Estados Unidos, simplemente con el objetivo de un sistema financiero propio, no. Eso determina inmediatamente la sanción de Estados Unidos o el arancel de Estados Unidos y la amenaza de Trump así, de manera abierta por las redes sociales. Y esto, no vamos a dejar que suceda, el dólar es el rey. Pero tiene una ventaja, es decir, de vez en cuando Trump, es que dice verdades como templos, que es la primera parte, no la última esta mafiosa. Dice, mire, es que no, esto no puede suceder porque el dólar es la clave de nuestro poder. Y es peor que si el dólar cae, es peor que si perdemos una guerra mundial. Ahí lo deja clarísimo. Dice, mire, y es verdad, una verdad como un templo. O sea, Estados Unidos sin el dólar, como moneda de comercio mundial y como moneda de reserva, no es nadie. Vamos, no es nadie. Sí, sería uno más, digamos. Y no de los que están arriba de todo. De ahí que dice una verdad como un templo y que está dispuesto a defender el dólar como sea. Si tiene que hacer la tercera, la cuarta o la 19ª guerra mundial, lo hará. De hecho, lo está haciendo a su manera. Es decir, no olvidemos que hemos hablado muchas veces que Estados Unidos, y como estamos viendo constantemente, ya no tiene esa potencia que tenía hace muchos años. Entonces, no puede atacar y ocupar países. Pero lo que sí puede es caotizarlos. Es lo que estamos viendo, por ejemplo, en Oriente Medio, a través de Israel. Es decir, pues caotizó Siria, antes con los demócratas caotizaron Libia, están caotizando el Líbano, Gaza y Cisjordania, ¿para qué vamos a hablar? Quieren también, para que no lo consiguen, hacerlo con el Yemen. Si es que esa es su política. Y ojo, ya hablaremos en su momento, pero eso se va a ir dirigiendo cada vez más hacia Asia Oriental, es decir, hacia países del sur de Asia, del sudeste asiático, etcétera, etcétera. Porque eso sí lo pueden hacer. Y yo creo que ellos, aunque no lo digan, porque si no sería como muy exagerado, y te les echarían encima, ellos tienen clarísimo, Trump tiene clarísimo que están en una tercera guerra mundial y que se la están jugando. A cara o cruz, a todo o nada. O sea, esto es así. Si pierden, lo pierden todo. Y no están dispuestos a ello. Por eso la peligrosidad. De acuerdo con tu análisis, Fernando. No obstante lo cual, el grado de descaro de este señor... sí, absoluto. O sea, carece de parangón.
Lula respondió a esto. Por cierto, después de la cuestión esta de los BRICS, sí contabilizamos 3.000 demoledores viendo, 3.000 demoledores conectados. No queremos hoy likes. Hoy, además de likes, queremos 3.000 personas conectadas. Venga, con 3.000 personas conectadas presentamos el tema Epstein. ¿Sí? Sí, no, escabroso, nos la estamos jugando. Tema escabroso. Lula respondió a esto, sí, con la siguiente respuesta. Aquí Lula. Acho que yo debería comentar. Pienso que ni siquiera debería comentar sobre esta cuestión ante una pregunta de una reportera sobre el tema, sobre la amenaza del 10% de aranceles por la asociación al BRICS o la pertenencia al BRICS. Porque yo no acho una cosa muy responsable y seria. Porque realmente no creo que sea una cosa responsable o seria. Un presidente de la República de un país del tamaño de los Estados Unidos. Que el presidente de un país, de una república del tamaño de Estados Unidos, fica ameaçando el mundo anda amenazando a todo el mundo internet. A través de Internet. No es correcto. No es correcto. Ele precisa saber que el mundo mudó. Tiene que darse cuenta de que el mundo cambió. No queremos imperador. No queremos a un emperador. Somos países soberanos. Somos países soberanos. Si ele achar que ele pode taxar, si él piensa que puede establecer aranceles, los países tienen el derecho de taxar también. Los otros países también tienen el derecho de establecer aranceles recíprocos también. Existe la ley de la reciprocidad. Es la ley de la reciprocidad. Eu acho muito equivocado y muy irresponsable. Creo que es muy equivocado y muy irresponsable. Un presidente fica ameaçando os outros en redes digitais. Que un presidente ande amenazando a los otros en las redes digitales. Bueno, esta es la respuesta con mucho nivel de Lula, y a partir de entonces Trump fuera de sí, fuera de quicio, y comenzó entonces con esto, con una clara intromisión en la política interna brasilera y más aún en cuestiones ligadas al poder judicial, ni siquiera al propio Lula, una defensa de Bolsonaro. Acá su publicación: Brasil está cometiendo un grave error al tratar al expresidente Jair Bolsonaro. He observado, al igual que el mundo, cómo no han hecho más que perseguirlo día tras día, noche tras noche, mes tras mes, año tras año. No es culpable de nada, excepto de haber luchado por el pueblo. Conocí a Jair Bolsonaro y era un líder fuerte que amaba sinceramente a su país. Bueno, toda una defensa del impresentable neonazi de Bolsonaro. Dejen a Bolsonaro en paz. Por cierto, la posición de Bolsonaro sí, en el marco de las nuevas extremas derechas, pero como en el marco de las nuevas extremas derechas, abiertamente subordinada a Estados Unidos, ni siquiera un nacionalista en serio de Brasil, soberano, independiente, no. Con la banderita de Israel en una mano, la de Estados Unidos en la otra, y al imperio así, ¿no? Sí, eso sí, contra los negros, contra los indígenas, contra los pobres, contra los comunistas, eso sí, claro. Bueno, esa es la respuesta primera. Y ahora esto de recién, Fernando, acá en RT, Trump impone aranceles del 50% a Brasil. El mandatario insistió en su defensa a Bolsonaro. Es una vergüenza internacional. Este juicio no debería llevarse a cabo. 50% de aranceles. Yo en el lugar de Lula, Fernando, bueno, listo. 50 para ustedes, 50 para nosotros. ¿Quién perdedor de esto? Sí, que además ya hemos llegado a un nivel de, digamos, de disparate. Posiblemente de Estados Unidos, sí. Y sobre todo de falta de credibilidad, pues ya no sabemos cuándo Trump, porque Trump ya reacciona. Es como si tú me dices, pues imaginemos, ¿no? Que nos enfadamos. Y tú me dices, te pongo 10% de los aranceles. Y yo te digo, oye, ¿pero qué dices? Y tal, no sé qué. Pues 50, pues te lo pongo mañana.
No, pasado. Es una cosa, quiero decir, no olvidemos que empezó la primera tanda inicial con México y con Canadá poniéndoles aranceles. Luego dijo, no, bueno, pero lo suspendemos durante 60 días, tal, o durante 90, ¿no? Ya no me acuerdo. Luego volvemos a negociarlos, luego los volvemos a quitar, luego los volvemos a poner. Quiero decir, el cachondeo es de tal calibre que tienen con el tema de los aranceles que ya no sabes hasta qué punto lo está diciendo pues como un niño pequeño dice, pues te voy a castigar con no sé qué y tal, pues ya no hago esto, te pongo aranceles. O sea, no sabes hasta qué punto es real, teniendo en cuenta que ya ha dicho que iba a poner creo que era un 500% de aranceles a los países que compraran productos de Rusia, ayudar a la Rusia, una cosa de estas. Es decir, y que, con lo cual, es decir, como está todo el día poniendo aranceles y luego está quitándolos o suspendiéndolos, o pues no sabes hasta qué punto lo que dice es verdad o es, pues eso, por decir algo. Pues os pongo un 50% de aranceles, venga, ala. Pues así, ¿no? Pero en cualquier caso, a ver, la política arancelaria como tema, como castigo y como tema de presión, bueno, tiene unos ciertos límites. O sea, no puedes, digamos, doblegar al mundo con políticas arancelarias. Puedes hacerlo con algunos países, y con algunos países, de hecho, lo está haciendo, pero ya vimos lo que pasó con China. O sea, cuando te enfrentas con un gran coloso, con la verdadera potencia económica mundial actual, que no es Estados Unidos, es ya China, y no solo en una o dos variables, pues en cuanto y ahí se demostró que es la primera potencia económica, en cuanto le puso los chinos, le dijeron, bueno, mira, además de poneros pues un 145% de aranceles, no subimos más, realmente no tiene sentido ya, ¿para qué? Es decir, además os vamos a poner problemas con las tierras raras, porque no vamos a mandar tierras raras, no vamos a comprar aviones a Boeing, no vamos a hacer tales cosas, y rápidamente Trump le entró una diarrea tremenda, no salió del baño en 5 días, y bueno, no, en 5 días no, porque rápidamente dijo, sí, no, vamos a conversar, vamos a reunirnos en Ginebra y tal, y rápidamente firmaron, porque los bravucones tienen esto, o sea, cuando realmente el bravucón se encuentra con un tipo duro, el bravucón se viene abajo y dice, vale, o sea, para pegarle a los países de América Central, claro, menudo abusón. Con eso puede, ¿no? Pero cuando tiene que ir con uno gordo, ya se lo piensa 2 veces. Y si el gordo le responde igual o con más dureza, entonces, por lo que pasó con China, que duró una semana. Enseguida fue allí el secretario de Comercio, creo que fue, o fue Scott Bessent, no me acuerdo. Va, da igual. Es que son distintos. El de Comercio no me acuerdo el nombre. Bueno, y lo arreglaron por lo menos temporalmente enseguida. Saben que si se ponen tan duros con estas cosas, con sanciones económicas fuertes a los chinos le van a responder, y le van a responder con una dureza que les van a destrozar. Y ese es el gran problema que tienen, que ya no pueden con los chinos. Es que no. Pero vamos, sí, que esto no sabes. Pues a lo mejor lo aplica, a lo mejor no, mañana sale diciendo, pero yo he dicho que va a poner un 50%. Esto ya lo ha hecho, ¿eh? Lo de sí. Directamente con los vídeos grabados, decir que no lo había dicho. Aunque había testimonios ahí de vídeos grabados, pues igual puede salir mañana. Yo he dicho que le iba a poner un 50% a Brasil. ¿De dónde saca usted eso? Y le da igual. O sea, si es que es así. Fernando, sobre el final, tu amada Ursulina. Ursulina, hoy. Con sus palabras el día de ayer o el lunes. No recuerdo si el lunes. Ayer. El lunes creo, pero bueno, da igual, si es que... En una sesión, ligada a el voto, no lo llaman voto de desconfianza, a la moción de censura, en una sesión ligada a la preparación de la moción de censura programada para el día de mañana. El antecedente, que lo comentamos aquí, el antecedente era la brillante actuación de su subordinada Kaja Kallas, la ministra de Exteriores europea,
ante Wang Yi Claro. montando un circo tremendo. Bueno, pues esta señora dijo, yo no voy a ser menos que Kaja Kallas, allá voy, y allá fue. Sí. De hecho, toda la sensación de que Kaja Kallas con esa provocación a Wang Yi, después de que esta señora la haya llamado con la orden de yo Hombre, te quiero, claro. diciendo esto y lo otro, así clarito. Y ella de repente, en esta situación, si bien más o menos controlada, porque no van a generar el día de mañana los 2/3 de votos necesarios para su No, remoción imposible. de la comisión de la Sí, el la voto Comisión Europea. imposible. Pero aún así, ella en este momento a la defensiva, porque entre otras cosas machacan sus críticos con el Pfizergate, con su posición de guerrerismo desbocado, con su programa de rearme, etcétera, etcétera. Entonces, ayer ella con esto dicho. We also know that China's unyielding support for Russia Conocemos el apoyo absoluto y abierto de China en favor de Rusia. is creating heightened instability and insecurity for Europe, Que está causando elevada inestabilidad e inseguridad para Europa. we can say that China is de facto enabling Russia's war economy Podemos decir con certeza que China está permitiendo, o mejor dicho, que China está posibilitando, de hecho, de facto, la economía de guerra rusa. and we cannot accept this. Y no podemos aceptarlo. And I've always said how China continues to interact with Putin's war Y yo siempre dije que según cómo China continuase apoyando la guerra de Putin, will be a determining factor for EU-China relations. eso sería un factor determinante para las relaciones entre la Unión Europea y China de aquí en adelante. Going forward. China invested early in many of the technologies of the future. China invirtió muy temprano en muchas de las tecnologías del mañana, But then it started flooding global markets with cheap subsidized goods, pero entonces comenzó a inundar los mercados del mundo con bienes baratos y subsidiados. to wipe out competitors, Un poquito nerviosa, para hacer desaparecer a los competidores. entire Western industries closed, Industrias occidentales enteras cerraron por esto, from solar panels to mineral processing, desde los paneles solares hasta el procesamiento de minerales, leaving China to dominate. dejando a China que domine o permitiendo el dominio total de China. Fernando, el desastre de la situación en Europa, todo culpa de los chinos, y por Es eso que la peor, necesidad es de una postura dura contra los chinos. A ver, lo que ha hecho esta señora, menos mal que los chinos, pues con los rusos así, se lo toman un poco, en fin, no se lo toman en serio, como harían, por ejemplo, los norteamericanos si se lo dijeran al señor Trump. Vamos a ver, esta señora, lo que ha hecho aquí es de traca. Le ha dado un ultimátum a los chinos. Esto se llama ultimátum, es decir, si se sigue, o sea, sí, vamos a ver, ustedes, si siguen apoyando, como están apoyando hasta ahora, a los rusos, después de que Wang Yi les ha dicho que, mire usted, vamos a apoyar a los rusos porque no podemos permitir que pierdan la guerra, porque sabemos que si pierden la guerra, el siguiente somos nosotros. Así que Rusia no puede perder la guerra en Ucrania, punto. Bueno, pues ella, órdago, masa, una apuesta más fuerte. Le damos un ultimátum a los chinos, así, con un par de narices. Y dice, como ustedes sigan ayudando como están ayudando a los chinos, les vamos a sancionar. Bueno, a las relaciones nos las vamos a cargar, van a esperarse ustedes. Dice, vamos a ver, ¿con qué? Señora, ¿con qué va a amenazar usted a los chinos? No sé con qué, porque no tenemos nada. Es decir, no somos nadie.
no tenemos industrias tecnológicas, no tenemos tierras raras, no tenemos minerales estratégicos en general, y tampoco no estratégicos, quiero decir, no tenemos ni cobre ni nada, es decir, no tenemos energía. Y ahora, o sea, encima de que nos hemos autosancionado extraordinariamente con las famosas sanciones a los rusos, que apenas han afectado a los rusos, pero a Europa la están dejando arrasada, bueno, pues que estamos enfrentados con Trump porque la mayoría de los europeos son globalistas, empezando por la von der Leyen esta, y los norteamericanos nos están exprimiendo desde con el gas natural licuado que nos venden a precios 4 veces mayores, ahora, y con la venta de armamento a tutiplén, ahora queremos entrar en guerra comercial con los chinos, que es la cosa más sabia que podemos hacer. Es decir, para que el hundimiento sea ya absoluto, ya, como digo yo, lo de la tercera edad media ya vaya a fases aceleradas. Pero es que luego se permite, después de darle un ultimátum a los chinos, que los chinos deben estar, bueno, ya nos conocen, pero deben estar diciendo, esta señora, que ya sabemos lo que toman Zelensky, lo que toma Macron, lo que toma Merz, lo que toma Steinmeier. Esta señora no sabemos si es del mismo gremio o la famosa la servilleta. Sí, servilleta. Claro. Claro, debe ser. La del tren, pero a lo mejor no sabemos si es de von der Leyen es del mismo gremio o utiliza otro tipo de sustancias, no lo sabemos. Es decir, pero bueno, después de esto miente como una bellaca y dice, los chinos, que claro, han hundido la industria europea. No, la industria europea la han hundido ustedes, no los chinos. Es decir, y que claro, la han hundido porque venden más barato y tal, porque sus industrias están subsidiadas. Pero por Dios, si no hay continente o parte del continente, vamos, la Unión Europea, que subsidie más, si lo subsidia todo. Es decir, empezando por la agricultura, que ha estado históricamente subsidiada desde que se creó la Unión Económica Europea. Pero vamos a ver, si es que lo subsidiamos todo, si metemos unos aranceles a un montón de productos para evitar que puedan acabar con nuestra industria justamente porque no es competitiva. O sea, que acusemos a los chinos de lo que hacemos nosotros es de traca. Es una cosa delirante. Es decir, pero señora, hable con los chinos y propónganles, yo le diría a la señora von der Leyen, ustedes subsidian, venga, quiten sus subsidios hipotéticos estos y los chinos que hagan lo mismo, le digan, y ustedes quiten los suyos. Y verás qué risas. Verás qué risas, claro. Y no, Fernando, como recomendación para von der Leyen, directamente, ¿por qué no realiza una declaración de guerra contra China directamente? Sí, a mí me parece lo mejor. No hay que andarse con tonterías. Ya puestos, oye, perdidos al río. Claro, es decir, venga. Ahora, después las consecuencias, señora Úrsula, responsabilidad suya. Bueno, pero Úrsula no tiene problemas. Úrsula, cuando dejen devastada Europa, la nombrarán, pues yo qué sé, por ejemplo, la nueva presidenta, lo que sea, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, y ya está, a vivir, que son 2 días. Y como son, o sea, van cambiándose de puestos internacionales. Otra cosa que había que cargarse, lo siento, es Naciones Unidas. Yo lo siento por los rusos y los chinos, que son muy defensores de Naciones Unidas. Yo entiendo sus razones, pero unas Naciones Unidas que estamos viendo que no sirve absolutamente para nada. Es más, legitima masacres como las que se dan en Gaza. Es decir, pues... En el caso de una guerra entre Europa y China, Fernando, sin una sola bala de los chinos disparada... No hace falta. Sin siquiera rechazar las importaciones europeas en China, sin rechazar eso. Sencillamente abandonan el envío de mercancías a Europa. Bueno, sí, nos morimos. Sí, pero si no, si a ver, aquí, sí, imposible. Imposible. Claro, imposible. Los móviles. El micrófono, a ver si esto es visible ahora, tu teléfono, claro, micrófono de aquí. Sí, pero más cosas, o sea, pero sí que esto no podríamos, esta silla, no podríamos a los 2 días Europa muerta de hambre sin
objetos, Sí. no podríamos esta transmisión, no podríamos absolutamente nada. No, pero es peor. O sea, es que dicen, ala, venga, nos mandamos tierras raras. Y ya, es que la poco que tenemos, o sea, ni siquiera cadenas de montaje, o sea, podrían hacer nada. Porque es que no. Sí, a ver, un móvil, más o menos, en promedio, utiliza 40 minerales estratégicos. ¡40! De los cuales en Europa no hay prácticamente ninguno. Venga, los coches eléctricos, que ya... ¡Qué gran éxito! Las baterías de litio, pero se las hacen los chinos. El 80% del mercado mundial. Es que dices, pero si es que no tendríamos nada. Es decir, sí, por o sea, alguna razón, yo aquí con un destornillador voy atornillando algo, esto también chino. Claro, pero todo, pero si es que... Por acá yo voy recogiendo cosas. Sí. Chino. Y porque aquí no lo pone, chino, pero esta taza seguramente también. Es decir, chino, todo chino. A ver, Yiwu, o Yiwu, yo lo pronuncio mal, es la gran capital china y del mundo, pero bueno, China, del comercio al por menor. Es decir, de todas estas cosas, que si unas tazas, que si unos juguetes, unos no sé qué, pues eso. Y todo. Los juguetes de los niños. Se quedarían sin juguetes, tendrían que fabricárselos. Bueno, esto estaría bien porque no tendrían más creatividad y tal. Pues claro, sí, el peluche de turno. Peluche hecho en China, made in China. Claro, ahí, justo acá cosas es que, de mi hijo por acá. Es un disparate de tal calibre, pero como a ella le da igual porque le interesan un pimiento a los europeos, y lo que ella va es a lo suyo, a destrozar Europa, que es lo que le han mandado. Si ya Víctor Orbán ha publicado hoy, no sé si lo has visto, porque yo lo he visto hace nada, esta tarde. Sí. Uno muy bueno, en el que, bueno, con un fondo en rojo y tal, pone en una esquina a la señora von der Leyen como saliendo y pone, ¿por qué no te vas? Algo así. Es decir, o vete ya, o algo así, diciendo, señora, vamos a ver, que usted nos lleva al desastre. Aquí, hora de irse. El camino ahí lo tiene usted marcado. Del final, aquí. Orbán, sí. Es hora de irse, time to go, y la señora como una portada de saliendo Time, del ¿no? cuadro. Una portada de Time, sí, saliendo del cuadro. Ojalá, claro, Fernando, está impresentable. Igual su reemplazo, seguramente lo mismo. Claro, pero es que esta gente... cansado de las formas, ese tono de emperatriz, esa cosa de superioridad alemana. Es que esa es otra. A ver, desde que los alemanes, en el artículo bueno, entrevista, no es artículo, desde que tal, pues empezaba a hablar de Alemania y estaba empezando a preocuparse. En el disparate que es Europa, esto es una cosa de psiquiatría, es decir, claro, ahora que ha llegado Merz, que es especialmente, ¿cómo diría yo?, cercano a su abuelo, a las ideas de su abuelo, pues su abuelo ya sabéis qué ideas tenía, una persona en los años 30 y tal, pues en fin, y que no era oposición del gobierno de turno. Bueno, pues con lo de famosas declaraciones de estas de construiremos el ejército más grande de Europa y tal, Alemania, que que con estas cosas, pues vamos, tan pacifista como siempre, decía Top, dice, especulando y tal, dice, claro, yo ya, en este disparate en el que vivimos, pues en una Europa de países enanos, en la que Alemania ya está pidiendo compartir la capacidad nuclear con Francia, ojo, ya lo están diciendo, Otra cosa es que veremos hasta qué punto los franceses le hacen caso o no, pero bueno, es que al final vamos a volver a una especie de guerras internas europeas, microguerras, con microejército, porque serán ejércitos de risa, pero vamos a volver a esto. O sea, a una Alemania que además ya no tiene complejos y que bueno, aunque esté de capa caída industrialmente, ha elegido por el momento una relativa reindustrialización a través del armamento, de los 800.000 millones de estos de la von der Leyen y bueno,
pues ya no es descabellado pensar en que construya su patio trasero con polacos, con checos, es decir, pues eso, sacando músculo y al final acabemos como al principio, quiero decir, con las guerras europeas típicas e históricas, que solo la aparición de armas nucleares y la Guerra Fría paró, porque en el resto del mundo siguieron a tortas con la Guerra Fría, pero aquí se paró porque ello llevaba a una guerra nuclear. Bueno, pues una vez que esta panda pues acabemos como acabemos y una Alemania dentro del el grupo de enanos europeos que sea el enano grande, pues me lo puedo imaginar. Y entonces especulaba Top, asustado el hombre, con razón, diciendo, con este disparate cualquier cosa es factible, y una Alemania que se cree otra vez tal dominante, que no solo hay que, y decía con mucha razón, ojo, que no solo hay que recordarle, de verdad la gravedad es enorme, el famoso holocausto y tal, no. Es decir, además de eso, luego ha metido la pata, antes y después, incluso en la gestión de la crisis de 2008, en su propio interés, destrozando con las medidas de austeridad a toda la Unión Europea, sí, ha sido también un desastre. Es decir, o sea, cada vez que Alemania manda, la lía. Absoluta. A propósito, aquí recién he encontrado otro bolígrafo aquí utilizado, en marca alemana, recién yo mirando aquí, China, bien chiquitito, pero China, por acá, algo más, acá. Esto comprado hace 2 días, esto lo llaman en YouTube, lo llaman el unboxing. Una caja sorpresa de estas. Sí, no, ¿qué cosa acá? Esto, unos seguros para las ventanas, por mi hijo chiquitito. Sí, creo. Esto, ¿no? Sí. Agarrar de un lado y del otro, de la ventana, entonces para que los niños no puedan con la apertura. ¿Hecho dónde? Aquí, recién visto. Hecho en China, también. Por acá un librito de mi... Y ahora ya un poquito mayor, con musiquita, muy lindo, las canciones árabes con musiquita, bueno, un botoncito, hecho en China. El delirio de la presidenta de la Comisión Europea comenzando una guerra con China sin ninguna necesidad, un suicidio absoluto. Por cierto, Fernando, una sobre Alemania. Nosotros, bueno, ya estas charlas nuestras un poco, bueno, sobre geopolítica, pero siempre también con cosas un poquito más de la vida cotidiana. Ayer, aquí a 2 cuadras de mi casa, a la noche, yo todo el día acá trabajando, llamé a la noche a un amigo, ¿querés una cerveza? Quiero abandonar un rato, a las 10 de la noche ya, abandonar el trabajo, la cabeza libre un rato. Bueno, sí, estoy llegando de la universidad, nos encontramos acá. Bueno, nosotros un bar acá cerca, bonito, muchas veces, para un rato. 10 de la noche, un bar. El muchacho cerrándolo. Nosotros, ¿no? Una vez adentro, hola, ¿qué tal? ¿Una cerveza? No, chicos, estoy cerrando. Un bar, 10 de la noche, en una zona céntrica. El bar vacío, por primera vez en mi vida, no he visto nunca un bar grande, muy bonito. Vacío, Fernando. Bien. Vacío. Nadie, 0 personas. No, nosotros por lo general estamos abiertos hasta la 1, 2 de la mañana, pero no había nadie, entonces voy a cerrar. Otra, de una amiga alemana, ella ingeniera, hablando el otro día con ella, che, en tu empresa ningún despido. ¿Cómo? Sí, 500 trabajadores en mi empresa, 100 despedidos en los últimos meses en la parte de producción. Como ella ingeniera, en la parte de diseño, por suerte no, de 500, 100 despedidos. Pues es eso mucho. De 500, 100, el 20%. El 20% de la fuerza laboral de una empresa productora de termómetros y artefactos para la medición, cosas muy, muy industriales. La situación acá, Fernando, no la presentan así en ningún lado, más allá de las estadísticas con Alemania en recesión, pero en la calle, Fernando, el muchacho del bar el otro día, che, pero esto ¿por qué? ¿Por la crisis? Y sí, según él, desde el corona, desde la pandemia,
No Nada. levantamos cabeza nunca. 2019, 2020. Bueno, y para la gente que no haya estado en Berlín, es decir, Berlín a mí me contaban, tú sabes más que yo de esto, que Berlín era algo así como la población berlinesa eran los latinos de Alemania, entre comillas. Es decir, los más abiertos, los más de fiesteros, los más de tal. Y en verano, que hace buen tiempo y tal, yo cuando estuve en Berlín hace mucho, hace la tira, en el siglo pasado, pero aquí en Berlín, vamos, estaba en verano, todo abierto y tal, y tenéis ahí una zona que no me acuerdo, que es una zona con antiguas casas de la época de la Alemania de preguerra, luego tal, es decir, alguna semidemolida de la época y tal, donde había artistas y había bares creados, no me acuerdo el nombre, es una zona muy conocida. Eso cerrado hace poquito, es uno de los lugares más bonitos de Berlín. Sí. Tágeles, el nombre de ese complejo. Un sitio estupendo, divertidísimo y tal, y yo me acuerdo que iba por allí y estaba lleno de gente, y a pasar en verano, pues... Artistas, bares, en un viejo edificio destruido y tomado y convertido en un complejo artístico y cultural y con, bueno, bares, súper bonito. Eso cerrado, esto antes incluso de la crisis, por la política neoliberal del gobierno alemán, cerrado y construido un hotel de 5 estrellas ahí. En uno de los lugares... Se lo han cargado, más simbólicos y más, incluso más atractivos de la ciudad. Gente visitando la ciudad por eso, metido en un hotel de 5 estrellas, porque más plata. A propósito de, justo ahora recuerdo la conversación con el muchacho de ayer del bar, sobre esto de la gente sin dinero. Ahora recordé la respuesta de él. No, desde la pandemia... a la noche la gente, cuando está lindo el clima, como no tiene plata, se va a comprar los que antes venían acá, se compran una cerveza en un kiosco más barata y entonces la cerveza tomada frente a la puerta del kiosco y no adentro del bar, servida en un vasito más bonito. La cerveza acá, por cierto, muy barata en términos generales y como en Argentina la carne o en España las tapas, ¿no? Una cosa básica, el pan de los alemanes. Ya ni eso. Esto acá tremendo, Fernando. La situación acá verdaderamente de suicidio colectivo. Sí, o sea, es que esto es lo que estamos haciendo los europeos. Nos estamos suicidando. Es decir, pero además... lo grave es que seguimos, esta señora va a seguir a lo suyo, que es acabar con Europa. No nos engañemos, que son los planes de los globalistas confesos. O sea, tampoco lo esconden. Que el globalismo lo que quiere es acabar con los estados-nación y que sean unas grandes corporaciones las que gobiernen el mundo. Si lo dicen. O sea, no lo van escondiendo. Es decir, y esta señora pues está al servicio de sus intereses y además, como encima tiene mucho que esconder... pues porque querido Fernando, la cuestión de Epstein, como lo llaman en Estados Unidos, lo presentamos en otra oportunidad. Redondeamos acá. Ya comenzó en DMP Geopolítica, nuestro canal hermano, ya comenzó el programa de Eduardo Bior. No lo desaprovechen. Musk no podrá suplantar a Trump solo con dinero. Sobre el tema del nuevo partido político en ciernes, fundado o prontamente de aquí a poco fundado por Elon Musk. Así que súper interesante. Querido Fernando, como siempre, un placer. Demoledores y demoledoras, un abrazo. Beatriz Pulido, querida Beatriz, nuestra moderadora, un agradecimiento para vos también, como siempre. Hasta luego, gracias.